En junio asumí el trabajo de riego de la iglesia, el cual se estaba viendo afectado por la falta de regadores. Estaba ansiosa. Pensaba que si no suplía esa falta, parecería que no hacía un trabajo práctico. Mientras pensaba en ello, un líder me ofreció una candidata, la hermana Xiaodan, recién trasladada allí, que sabía regar. Eso me ilusionó y me tranquilizó mentalmente. Organicé inmediatamente una reunión con ella para formarla y mejorar rápidamente el trabajo de riego. Busqué a gente que la familiarizara con los principios y yo me informaba de sus progresos. Pronto el líder me avisó en un mensaje que Shou necesitaba que la hermana Xiaodan fuera a ayudar a hacer videos, y ella estaba de acuerdo. Me sorprendió leer eso. Me había ocupado de todo, desde contactar con ella hasta organizar su trabajo. Y quería que se pusiera al día para mejorar nuestro trabajo. Pero la hermana Shou se interpuso. Tendría que buscar a otra persona que me ayudara, y los nuevos fieles no recibirían riego si no conseguía a nadie. ¿Cómo me haría ver eso? Además, si formaban a la hermana Xiaodan, todos creerían que la hermana Shou era capaz, y mis esfuerzos serían en vano. Quería encontrar una manera de mantenerla. Así que respondí al mensaje, que estábamos muy necesitados de regadores y que deberíamos estar evaluando los puntos fuertes de la gente. La hermana Xiaodan había trabajado anteriormente en riego, por lo que quería que hablaran con la hermana Shou para mantenerla en el deber de riego. Recibí respuesta 2 días después. La hermana Xiaodan sabe de producción de video. También le interesa, por lo que en general es más apta para la producción de videos. Estaba muy decepcionada y pensé que a la hermana Xiaodan jamás se le habría ocurrido hacer eso si la hermana Shou no se lo hubiera pedido. Pero ya era un hecho, así que tenía que buscar a otra persona. Si no, nuestro trabajo se resentiría y dirían que yo no hacía un trabajo práctico. Examiné a los demás miembros de la iglesia y encontré a unas hermanas buenas en la búsqueda y que cumplían los requisitos. Entre ellas, la hermana Yang era cordial y comunicativa y le agradaba a los nuevos fieles. Era una buena opción para el puesto. Muy contenta, empecé a formar a esas hermanas, a la hermana Yang en especial. Creía que debía ocuparme y capacitarla lo antes posible, para que todo el mundo me considerara capaz. Un día, en una reunión, otra líder preguntó por la hermana Xiaodan y me sentí ofendida. Deseé contarle que la hermana Shou se había llevado a la hermana Xiaodan a producción de videos, para que tratara con la hermana Shou y yo recuperara a la hermana Xiaodan. Entonces tendría 2 manos más para el riego y nos iría mejor. Por ello le conté a esta líder que la hermana Shou tenía a la hermana Xiaodan en producción de videos y subrayé que yo la había formado primero, pero que la hermana Shou me la quitó. ¿Qué dijo la líder? Contestó, la casa de Dios es una unidad. A donde la envíen es por el trabajo, y la producción de videos la necesita, no hay que discutirlo. Como a la hermana Xiaodan la han asignado a eso, hemos de someternos. Sí, cierto. Es difícil encontrar gente apta, por lo que la hermana Shou tiene razón. La tenía. Sí, sabía que era verdad, pero me decepcionó que la líder no se pusiera de mi parte. Un par de hermanas de las que habíamos capacitado sí terminaron en la labor de riego, con lo que creí que no se habían desperdiciado mis esfuerzos y que tendría buena imagen a ojos de los líderes. Sin embargo, para mi sorpresa, un día mi compañera, la hermana Li, me contó que la hermana Shou quería a la hermana Yang para su equipo. Sentí un torrente de enojo dentro de mí. Si yo ya había formado a la hermana Yang, ¿por qué se la llevaría a la hermana Shou?
Primero se había llevado a la hermana Xiaodan y ahora a la hermana Yan. Se llevaba todo aquello por lo que yo había trabajado y me dejaba sin nada. ¿No era mi esfuerzo en balde? Estaba totalmente confusa y reaccioné ante la hermana Li. ¿No puedes hablar con la hermana Shou? La hermana Yan ya está en riego. Que busque a otra persona. Eso debió incomodar a la hermana Li. Así fue. Sí. No sabía qué hacer. Y me dijo, tanto el riego como la producción de videos son muy importantes. Debemos debatir más a fondo qué favorecería más el trabajo de la Casa de Dios. Me pregunté, ¿debatir más a fondo? La hermana Shou se lleva a las que yo quería. No puedo mantener a ninguna de mis aspirantes. ¿Cómo me hará ver esto? Igual, esta vez tengo que hablar de ello con los líderes y conseguir que intervengan. Si no, será humillante. Iba a escribirles una carta en cuanto llegara a casa. Pero no sabía qué escribir. Pensé, olvídalo. Debía conversar directamente con la hermana Yang y pedirle que permaneciera en el riego, de forma que pudiera mantenerla. Cuando me decidí a escribirle a la hermana Yang, me quedé totalmente en blanco y no supe qué decir. Me sentí muy incómoda y recordé todo lo que había sucedido. ¿Por qué me enojaba tanto cuando trasladaban a mis aspirantes con la hermana Shou, que hasta deseaba quejarme ante los líderes? ¿Por qué estaba empeñada en recuperar a la hermana Yan? Por ello, oré a Dios y empecé a calmarme. Y leí esto en sus palabras. En la casa de Dios, mientras busquen la verdad, las personas están unidas ante Dios, no divididas, y comparten un objetivo común, cumplir con su deber, hacer su trabajo, actuar según los principios de la verdad y cumplir la voluntad de Dios. Si tu objetivo no es ese, sino tu beneficio, satisfacer tus deseos egoístas, entonces es la efusión de un carácter satánico corrupto. En la casa de Dios se actúa según los principios. Los actos de los incrédulos se rigen por su carácter satánico. Son dos sendas muy diferentes. Entre los incrédulos, cada persona sigue su propio consejo. Cada uno tiene sus propios objetivos y planes. Cada uno vive para sus propios intereses. Se ven abocados a luchar por la ventaja que puedan. Son dispares, están divididos, desunidos, ya que no comparten un objetivo común. Pero la naturaleza de sus objetivos es la misma. Actúan para sí mismos. En esto no reina la verdad. El carácter corrupto de Satanás tiene el poder y el dominio total. Sus actitudes satánicas les han usurpado el autocontrol, con lo que se hunden cada vez más en el pecado. En la casa de Dios, si los puntos de partida, principios y objetivos de vuestros actos fueran los de los incrédulos, si estuvieran manipulados y controlados por actitudes satánicas, y el punto de partida fueran vuestros propios intereses, estatus y reputación, entonces cumpliríais con el deber del mismo modo en que se comportan los incrédulos. Amén. Amén. Luego reflexioné acerca de mi comportamiento reciente. ¿No me hallaba en un estado de lucha con los demás por mi reputación y mi estatus? Un líder me ordenó capacitar a la hermana Xiaodan y lo primero que me vino a la mente fue que eso podría mejorar al equipo de riego y exhibir mis habilidades, y así me aprobarían. Por ello no escatimé en su formación. Cuando me enteré de que la trasladaban a producción de videos, temí que nuestro trabajo se resintiera si no encontraba otro candidato, quedar mal ante los líderes y perder el puesto. Empecé a tener prejuicios contra Shou e intenté que los líderes se pusieran de mi parte y trataran con ella. Después contesté bruscamente a la hermana Li al enterarme del traslado de la hermana Yan. La culpé por no haber podido mantener a la hermana Yan. Y hasta quise quejarme a los líderes y recuperarla, para poder conservar mi estatus e imagen ante los hermanos y hermanas.
Me comportaba como una incrédula, peleando por mi reputación y mi estatus, viviendo con semejanza satánica. La Casa de Dios capacita a la gente para que los hermanos puedan aprovechar sus puntos fuertes y aportar en la difusión del Evangelio. Pero yo consideraba mi deber de capacitación un refugio para mis intereses personales y rivalizaba con otros por preservar mi imagen y estatus. No es humanidad normal. No. Tenía que preguntarme, ¿por qué luchaba siempre contra otros por mi imagen y estatus? Buscando, leí esto en las palabras de Dios. Cuando los anticristos compiten por el liderazgo de la Iglesia y por la fama entre los escogidos de Dios, hacen uso de todos los medios que pueden para atacar a otros y elevarse a ellos mismos. No consideran cuánto daño pueden llegar a hacerle a la obra de la casa de Dios y a la entrada en la vida de su pueblo escogido. Solo les preocupa si sus ambiciones y deseos pueden ser satisfechos. Y si existe algún peligro para su propio estatus y reputación. Su papel en las iglesias de todas partes y entre el pueblo escogido de Dios es ser lacayos de Satanás. No son personas que crean realmente en Dios, ni son sus seguidores, y mucho menos aman y aceptan la verdad. Cuando no alcanzan sus intenciones y objetivos, su primer enfoque no es buscar la verdad o tratarla con obediencia. Solo piensan cómo luchar contra los líderes de la iglesia hasta el final. Cómo luchar contra Cristo por los escogidos y lograr un estatus. Cómo asegurarse de que tienen apoyo en la iglesia y cómo ganar estatus. No se permitirán fracasar. Quieren controlar a los escogidos y establecer su propio reino. Tales cosas son las que preocupan a los anticristos de día y de noche. Hay otro pasaje. Lo leeré yo. Bien. Los anticristos consideran muy seriamente la manera de tratar los principios de la verdad, las comisiones de Dios y la obra de la casa de Dios, o cómo ocuparse de algo. No les importa cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo evitar dañar los intereses de su casa, cómo satisfacerlo o cómo beneficiar a los hermanos y a las hermanas. No son las cosas que les interesan. ¿Qué les importa a los anticristos si su propio estatus y su reputación van a verse afectados y si su prestigio va a disminuir? Si actuar según los principios de la verdad favoreciera la labor de la iglesia y a los hermanos y hermanas, pero provocara que su propia reputación se viera afectada y que muchos descubrieran su verdadera estatura y conocieran su naturaleza, no actuarán según los principios de la verdad. Si hacer algo de trabajo práctico hará que más personas piensen bien de ellos, los respeten y los admiren, les dará a sus palabras más autoridad y hará que más gente se someta a ellos. Entonces elegirán hacerlo así. De lo contrario, no pensarán en los intereses de la casa de Dios ni en los de los hermanos, para así optar por descartar los suyos. Esta es la naturaleza de los anticristos. ¿Acaso no es egoísta? En cualquier situación, los anticristos consideran su estatus y su reputación ante todo. Compite con ellos. Amén. Amén. Dios revela que los anticristos son muy egoístas y priorizan sus intereses por encima de todo. Si alguien afecta a su estatus, se devanan los sesos para pelear con él, sin pensar en qué sería beneficioso para la casa de Dios. Sí. Hice introspección y entendí que actuaba como un anticristo. Quería recuperar a las hermanas Siodan y Yang para formarlas para que sean parte de mi equipo, para mejorar mi desempeño en el trabajo y recibir aprobación. Cuando la hermana Shou las trasladó, quise enfrentarme con ella, sin pensar en si mi conducta podría perjudicar a los hermanos y a los intereses de la casa de Dios. No pensé más que en mis intereses. Fue algo muy egoísta, sin humanidad ni razón. Los hermanos son de Dios, no propiedad de nadie.
Dios determinó su aptitud y sus puntos fuertes, y se los concedió para su obra. No se trata de este es mío o ese es tuyo, ni de un orden de llegada. La gente debe ir allá donde la necesiten en la casa de Dios. Eso está claro. Así es. Era razonable y adecuado que la hermana Shaw siguiera los principios y formara a la gente para la casa de Dios según sus puntos fuertes. Pero yo había aspirado a tener a esas dos hermanas primero. No debían tocarlas. Y hasta alegué que formaba personas para la casa de Dios, considerándolas propiedad privada, considerándolas mis asistentes personales y utilizándolas para cumplir mis ambiciones y deseos. Cuando los actos de la hermana Shaw afectaban a mi reputación y estatus, probaba tácticas para impedírselo y descargaba mi frustración. Igual que el clero que afirma, son mis ovejas, nadie las puede robar. Los pastores y ancianos condenan la obra de Dios para mantener su estatus ante los creyentes y su medio de vida. Les impiden estudiar el camino verdadero y mantienen a los feligreses firmemente controlados. Quería mantener controlados a quienes había formado, para tener la aprobación de los líderes y la estima de los miembros de la iglesia y no permitir su traslado. ¿En qué me diferenciaba de aquellos miembros del clero hipócritas y astutos? ¿No iba por la senda de un anticristo en contra de Dios? Sí. Sentí sudar frío cuando lo entendí. Vi lo egoísta que era, que no defendía el trabajo de la casa de Dios, solamente mis intereses. Me cegaba el deseo de reputación y estatus. ¡Qué peligroso! Sí. Recordé los anticristos expulsados. Los expulsaron porque siempre perseguían la reputación y el estatus, y terminaron cometiendo demasiado mal. Así es. Si continuaba por aquella senda, sabía que acabaría igual. Tu enseñanza me ayuda a entender la gravedad de aferrarse a los hermanos y hermanas por la reputación y el estatus. Así es. Es como cuando los anticristos atrapan y controlan a la gente. Sí. ¿Y qué hiciste tras darte cuenta de todo esto? Leí este pasaje de las palabras de Dios. Deberías ser consciente de cuando tienes el impulso de competir. Si quedas sin resolver, el deseo de competir solo puede llevar a cosas malas. Así que no tardes en buscar la verdad. Corta de raíz tu competitividad y sustitúyela por la práctica de la verdad. Cuando practiques la verdad, tu competitividad, tus aspiraciones y tus deseos disminuirán y ya no interferirán con la obra de la casa de Dios. De este modo, tus actos serán recordados y elogiados por Dios. Amén. Amén. Me brindó una senda de práctica. En el momento en que luchaba por mis intereses personales, tenía que renunciar a mí misma y orar a Dios. Renunciar a mis deseos, buscar los principios de la verdad y seguirlos. Sin importar el lugar al que asignaran a la hermana Yang y a la hermana Xiaodan, la casa de Dios capacita a la gente para que cumplamos con el deber y demos testimonio de Dios. Debía alegrarme, no luchar por mi reputación y estatus. La capacitación en la casa de Dios tiene unos principios. Se basa en las necesidades del trabajo de la iglesia y los puntos fuertes de la gente. La idoneidad de la gente para el deber debe determinarse por los puntos fuertes. Si alguien tiene diversos talentos, debe ir a donde más lo necesiten. Si un deber necesita más personal, cuesta encontrarlo. No hay nadie para cubrir el puesto. Y esta persona está lista y dispuesta. Hay que ponerla en ese deber. Cierto. No hay muchas personas con los puntos fuertes necesarios para producir videos. Pero en cuanto al riego, las personas de entendimiento puro que enseñan bien y son amorosas y pacientes pueden hacer bien ese trabajo. Tenemos más candidatos para el riego que para la producción de videos. La hermana Xiaodan hizo edición de imágenes en la universidad. Sabe algo de eso. Además, le interesa hacer videos.
por lo que era razonable asignarle ese trabajo. Sí. Aunque yo había perdido a la hermana Ciodán como aspirante, aún podía buscar otros hermanos a los que capacitar. Solo requería un poco más de tiempo y esfuerzo. Así es. La iglesia dispone los deberes según los puntos fuertes. Sí. Favorece la labor de la iglesia y es bueno que todos pongan sus habilidades y destrezas en funcionamiento. Correcto. Oré a Dios después de haberlo entendido, dispuesta a seguir los principios en el deber. Si la hermana Yang era idónea para ese deber, debía aceptarlo y dejar de pelearme por mi reputación y estatus. Días más tarde, la hermana Shou me envió un mensaje para decirme que otra iglesia le había cedido unas personas y ya no necesitaba a las hermanas Xiaodan y Yang. Decía que podían ser reasignadas. Yo estaba segura de que esto lo había orquestado Dios. Sin duda. Cuando renuncié verdaderamente a mis ambiciones y deseos, todo cambió. Dios dispone las cosas para que aprendamos lecciones. Totalmente. Sí. Me di cuenta de que actué como una bufona durante todo aquello. Fue muy bochornoso. Después ordené que esas hermanas volvieran al riego. Al poco tiempo, supe que otra líder enviaría a la hermana Yang a crear imágenes. Pensé, si a la hermana Yang se le da tan bien regar, ¿por qué van a enviarla a ese trabajo? Quise conversar con ella y pedirle que se quedara en riego. ¿No se desperdiciaría mi esfuerzo si ella se iba? Al aflorar estas cosas, comprendí que luchaba de nuevo por el estatus. Así que oré rápidamente y le pedí a Dios que me guiara para renunciar a mí y priorizar los intereses de su casa. Allá donde enviaran a la hermana Yang, sería por el bien de la iglesia. No podía trabajar por el estatus, debía someterme. Sí. Me sentí mucho más tranquila con esta reflexión. Luego vi a esa líder. Me dijo, la hermana Yang sabe crear buenas imágenes. Según los principios, será muy buena para ese tipo de deber. Bien. Ajá. No me enfadó escuchar aquello. En su lugar exclamé, gracias a Dios. Antes, sé que habría luchado por mi reputación y estatus, pero con todo lo revelado en las palabras de Dios, he comprendido que disgustaba a Dios, que era egoísta. Y sé que, se disponga lo que se disponga, se hace según los principios. La hermana Yang es buena para crear imágenes. Darle este deber concuerda con la voluntad de Dios y no me molesta. La líder sonrió cuando me oyó decir aquello. Esta experiencia me enseñó que pensar en los intereses de la casa de Dios y de los hermanos, en vez de luchar por mi reputación, me hace sentir muy tranquila y llena de paz interior. Gracias a Dios. Demos Demos gracias a gracias Dios. Tu experiencia nos brinda una senda de práctica.